Vamos a iniciar con una oración para darles su rostro. Bendito sea, Señor Dios nuestro, Rey del universo, por el que ha placido que estemos aquí. Te ha placido darnos lluvia, Señor. Te ha placido en tu misericordia, Señor, extender tus manos, Señor, y llamarnos a tu reino. Ahora, Señor, te suplico que tu Espíritu hable fuertemente a nuestro Espíritu, Señor. Que nosotros podamos el día de hoy, Señor, salir con una convicción fuerte y una emoción fuerte hacia ti. Te suplicamos también porque envías a la iglesia, envías a los enfermos, Señor. Te damos tantas gracias, Señor, por tu protección. Te damos gracias, Señor, por el buen Señor que tú le protegiste, Señor, en el accidente. Te damos gracias lo bueno que has sido con nosotros, con nuestro Señor Jesús. Esta semana ha sido un poco extraña, ¿no? Demasiada lluvia. Ayer en la casa de ustedes estaba el jardín totalmente inundado, como yo no lo había visto jamás. Entonces se vio bastante. También quisiera pedir sus oraciones por un compañero de trabajo mío. Él lo operaron de corazón el viernes, salió bien, pero cuando le he estado testificando, entonces el detalle no es solamente que sane su corazón físico, sino también que su corazón espiritual sea tomado por Dios, ¿no? Esta semana también es importante, un poco significativa o muy significativa para mi familia y para mí, pues, ya que en esta semana hubiera cumplido un año más mi madre y pues, por la gracia de Dios ella está en su presencia, ¿no? Entonces damos gracias a Dios también por la vida de mi madre, que al final no está aquí con nosotros, pero está con el Señor gozando de su gloria, y hoy vamos a hablar precisamente de eso, de la gloria de Dios, ¿no? Como ustedes podrán ver, estamos, por el pequeño letrero que tengo en mi espalda, el estudio o el tema de estudio de estas semanas va a ser en este año el regreso a Jerusalén. Ustedes recordarán que hace 2 años, vimos el reino dividido, y hace 4 años vimos hijos de Dios, que sería la hilación cronológica o histórica de lo que sería el pueblo de Israel, ¿no? Comenzamos con siervo de Dios, que básicamente tiene que ver con los jueces. Luego continuamos con reino dividido, ¿se acuerdan? Todos los reyes de Judá y de Israel, 300 años más o menos de historia, un poquito más. Y vamos a concluir con el regreso a Jerusalén, ¿no? Ya puestos en perspectiva, ya ubicando libros, reyes y profetas en un mapa cronológico, tiene mucho sentido, ¿no? El Antiguo Testamento. Porque leído así en primera instancia, sin los entornos culturales, los entornos históricos, pues a veces como que nos perdemos, ¿no? Bueno, la idea pues que la iglesia tiene al estar estudiando sistémicamente la palabra de Dios, tiene que ver con que nosotros podamos ubicarnos geográfica, histórica, socialmente acerca de lo que es la palabra de Dios, y esa ubicación nos dé un sentido mayor, ¿no? Un ejemplo, que no es propiamente pero sí tiene un impacto en nuestra vida, ¿no? El apóstol Pablo, en una de sus cartas, nos encomienda que nos sujetemos a nuestras autoridades superiores. Bueno, nosotros podemos decir, y bien por él, pues él no vivió con tal presidente, con tal otro presidente o con tal gobernador, ¿no? Si lo ubicamos en su contexto histórico propiamente, el emperador que vivía en el tiempo de Pablo, pues era Calígula. ¿Se dan cuenta? Entonces las palabras de Pablo tienen más resonancia cuando nosotros entendemos quién era él, ¿no? Sea un hombre depravado, totalmente licencioso y adicionalmente un muy mal gobernante. Y aún en ese contexto histórico, Pablo nos demanda que nos sujetemos a las autoridades, ¿no? Aquí propiamente vamos a ver el regreso a Jerusalén como tal. Nos vamos a ubicar en ese entorno histórico, social, y vamos a entender muy bien exactamente que en esos 70 años de cautividad Dios estaba preparando a su pueblo. ¿Para qué? Para la venida del Mesías. Ya la inminente venida del Mesías, que todavía tardó unos 400 años más, ¿no? A partir de aquí, ¿no? Entonces vamos a ver nuestra Biblia, por favor, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Y vamos a comenzar nuestro estudio a partir de ahí, ¿no? Segundo libro de Samuel, capítulo 7. ¿Samuel quién era? ¿No es el hermano que está aquí? Es un profeta, ¿no? ¿Qué quiere decir el nombre de Samuel? Encargado del coro. Casi. Tiene que ver con voz audible, pero no propiamente con un coro. Shmuel o Samuel quiere
decir el que escucha a Dios o el que ha escuchado a Dios. Ismael tiene la misma connotación etimológica. Vamos al capítulo 7, dice, versículo 1: aconteció que cuando ya el rey habitaba, ¿qué rey? El rey David habitaba en su casa, después de que el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. ¿Cuál arca de Dios? Se acordará que en el Éxodo, cuando Israel había salido de Egipto, unos 400 años antes del relato que estamos hablando, el Señor había mandado hacer un mueble portátil, una especie de santuario portátil que se llama el tabernáculo. Digo portátil porque tenía tiendas, tenía varas y se armaba, se montaba, se movía el pueblo de Israel y ellos se movían. ¿Qué característica tenía, muy importante tenía ese mueble? Bueno, tenía dos compartimientos, un lugar que se llama el Santo, donde ministraban los sacerdotes al incienso y había estaban los panes de la propiciación, había ciertos muebles, y había otro lugar que se llama ¿cómo? El lugar santísimo. El lugar santísimo tenía un solo mueble. ¿Qué mueble era? El arca de la alianza. ¿Sí? Se acordarán que dentro del arca, que era un cofre más o menos de oro con dos querubines y en medio estaba el trono de la gracia, así tal cual, estaba adentro había dos tablas esculpidas en piedra que eran los mandamientos, una barra labrada de oro y un poquito de mar. Era lo que contenía ese mueble, era lo único que contenía. Ahora, una vez al año el sumo sacerdote entraba con sangre para expiar los pecados del pueblo. Y recordad que el sacerdote entraba amarrado de una cuerda, ¿no? De tal manera que si él moría ahí, lo sacaban con la cuerda, ¿no? Digo, era hasta cierto punto una profesión un poco riesgosa. El caso es de que ese mueble, cuando ya ellos entran a la tierra de Israel, pues finalmente lo tenían en una ciudad y era un poco difícil estarlo moviendo. Cuando entra David, ya de alguna forma consolida el reino, ya el reino está totalmente afianzado tanto en su alcance político como territorial, había ya gobernadores, ya había toda una estructura de gobierno. Entonces David dice, bueno, ya estamos en paz, yo vivo en una casa muy bonita, pues ¿por qué el arca de la alianza está en una tienda? Todavía existía eso, ¿sí? Ahora, esa casa, ese mueble, cuando estaba en el lugar santísimo, sucedía algo muy interesante. ¿Qué llenaba el lugar santísimo? La gloria de Dios, ¿sí? La gloria de Dios en forma de una nube, ¿sí? La gloria de Dios. Ahora, en hebreo la gloria de Dios es la palabra Shekinah, que tiene dos acepciones o dos connotaciones. Una tiene que ver con lo pesado del nombre, es decir, cuando el nombre de Dios es pronunciado, todos caen a tierra, pesadez, ¿sí? Dos, con una emanación de luz, o sea, la presencia de Dios produce tal luz que no podemos estar delante de su presencia, de alguna manera, ¿sí? Entonces, esa nube llenaba el lugar santísimo junto con el arca. Cuando está ya David 450 años después, pues estando descansando, pues propiamente, porque sí no estaba haciendo nada, pues, en su mente comienza ese pensamiento y la pregunta es, ¿era la voluntad de Dios en ese momento que el arca estuviera en un templo? No. Sin embargo, fíjense lo que dice. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor estará contigo. Y aconteció aquella noche que vino palabra del Señor a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho el Señor, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? O sea, ya la pregunta retórica, y de alguna forma Dios está tratando también un poquito de ver, bueno, cuáles son las intenciones de David. Dice, ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta el día de hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna a las tribus de Israel, a quien yo haya mandado a presentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? No. O sea, el Señor no estaba pensando en eso. Dice, ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. De alguna forma, Dios valoraba más la experiencia de David como pastor que como guerrero. Y el propósito ulterior del reinado de David no era propiamente que se expandieran las fronteras, aunque el Señor lo prosperó en eso, sino que guiara y apacentara al pueblo. Ese era más bien su propósito. Dice,
y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en un lugar que nunca más será removido, y los inicuos lo aflijan más como al principio, ¿no? Entonces comienza a decir el Señor: bueno, yo puse jueces, yo he protegido al pueblo, yo lo saqué, yo tengo un propósito con él. Y aquí el Señor introduce algo que se conoce como el pacto davídico, que es muy importante. El Señor incondicionalmente entra en un pacto con David, y de alguna forma las cláusulas del pacto tienen que ver con que el Señor va a extender el trono de David en su hijo inmediato y en el futuro con el Mesías por siempre. ¿Sí? Ahora David no entiende, porque dice: bueno, ¿quién soy yo para que el Señor extienda mi reino por la eternidad, ¿no? ¿Quién soy yo? Ahora hay que tener en cuenta que David no era hijo natural de Saúl, ¿no? Entonces, lo que de alguna forma está diciendo que la única dinastía que iba a haber en Judá tenía que ver con ¿quién? Con David. Y así fue. Todos los reyes de Judá fueron hijos de David, de alguna manera, no fueron descendientes directos de David. Nuestro Señor Jesús era descendiente de ¿quién? De David. En la carne era descendiente de David. ¿Se dan cuenta? Entonces el Señor cumplió esta promesa, y la cumplió de una manera inmediata. ¿Con quién? Con Salomón. ¿Sí? Ahora Salomón, el nombre de Salomón tiene que ver con paz, Shalom, hombre de paz o pacífico. De alguna forma tiene que ver también porque él gobernó Israel en la paz. Ya no había guerras, ya no, los filisteos no estaban en las fronteras, los sirios tampoco estaban en las fronteras, y la prosperidad de Israel comenzó a aumentar de tal manera que la plata carecía de precio. O sea, había montoncitos de plata por toda la calle, y tú podías conversar con ella y eran como si fueran 10 pesos o 10 centavos. O sea, así más o menos, ¿no? Ahora, sin embargo, Dios sí le dijo a David que el que iba a construir el templo no era él, sino ¿quién? Salomón. Ahora, vamos a 1 Reyes 6, por favor. Si me siguen. Primer libro de Reyes, capítulo 2, libro 6, ¿no? Fíjese, el versículo 1 dice: en el año 480 después de qué? De que los hijos de Israel salieron de Egipto, 480 años, dice el cuarto año del principio del reino de Salomón, 4 años después de que Salomón tomó el reino sobre Israel, en el mes de Sib, que es el mes segundo, comenzó él a edificar a la casa del Señor. ¿Cuántos años tardó en edificar la casa del Señor? 7 años. ¿Sí? Y toda clase de orfebres, de trabajadores, de banistas, trabajaban en el templo, y era un edificio majestuoso. ¿Sí? Ahora, es muy interesante, mucho más interesante, cuando en el capítulo 8, versículo 12, ya que es concluido el templo, ya que se hace una gran celebración, el templo es dedicado. Dice, versículo 12, 8:10. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, ¿qué sucedió? La nube llena la casa de... ¿Cuál nube? La gloria de Dios. Ahora, ¿y los sacerdotes ya no podían estar ahí? La gloria de Dios llena el santuario, llena el lugar santísimo. Los sacerdotes se tienen que salir. Y el Señor y Salomón comienza con una oración de dedicación del templo, muy elocuente, porque él de alguna forma dice: bueno, que si tú moras allá en la eternidad, más allá del universo, ¿te va a contener una casa hecha por hombres? Es una pregunta retórica. Y él dice: no, evidentemente lo que está aquí es una pequeña muestra de la manifestación de la gloria de Dios. Y con una pequeña muestra de la manifestación de Dios, de la gloria de Dios, ¿qué es lo que sucede con los sacerdotes? No podían estar ahí. ¿Se da cuenta? Ahora imagínense con toda la plenitud de la gloria de Dios cómo será el asunto. Ahora es interesante ver lo siguiente. Más o menos 300, como ustedes vieron en su estudio, en 300 años 20 reyes de Judá transitaron, todos descendientes de David, todos. De esos 300, ¿saben cuántos agradaron o impactaron al pueblo por su devoción a Dios de Israel? 3. Josafat, Ezequías, 3. En ese mismo periodo, ¿cuántos reyes de Israel agradaron a Dios?
Ni uno. ¿Y por qué hago esta división? Porque ustedes recuerdan que cuando los hijos de Salomón se dividió el reino dividido. 10 tribus se fueron hacia el norte, 2 tribus se quedaron abajo. Sin embargo, es importante mencionarles que muchos de las tribus del norte se vinieron también al sur. O sea, no eran solamente los judíos, los de la tribu de Judá y de Benjamín, sino también había de las tribus del norte. Cuando ellos empezaron a ver que la situación de devoción a Dios empezaba a trastornar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que Josafat, de alguna forma, pues, era un usurpador, y en esa usurpación tenía tanta creatividad del hombre que inventó una nueva religión. ¿Por qué? Porque su razonamiento no, era lógico de alguna forma. Porque él decía, bueno, si nuestros ciudadanos tienen que ir a Jerusalén a rendirle culto a Dios de Israel allá, pues ¿qué lealtad van a tener acá? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues creamos una religión, creamos un santuario, fundó Sennacherib, de alguna forma estaban Betel y estaban otras ciudades que eran centros de reunión. Bueno, aquí hacemos algo, ¿no? Se inventó unos ángeles, se inventó unos becerros, empezó un culto, se inventó toda una liturgia y hasta cómo los sacerdotes tenían que andar, o sea, mucha creatividad de todo este asunto. Pero a partir de ahí, ningún rey en Israel, ni uno solo, agradó a Dios. Ni uno. ¿Y en Judá cuántos? 3. Ahora es muy interesante ver el rey Josías porque dice que nunca, a partir de él, y antes de él y después de él, ni un solo rey se convirtió al Señor como él. ¿Cuántos años tenía él cuando comenzó a reinar? 8. ¿Cuántos años reinó? 31. Dice que a los 12 años él comenzó a buscar a Dios. Ahora, esto pudiera parecer un poco raro, pues bueno, ¿por qué no va a la escuela dominical? ¿O por qué no va con el sacerdote? ¿Por qué no? No tenían el libro de la ley, lo tenían extraviado. Más o menos como a los 22, 23 años, él comenzó a hacer unas reparaciones en el templo. ¿Y qué cree que se encontraron en el templo? El libro de la ley. ¿Sabe que no habían celebrado la Pascua, el Seder de la Pascua, desde la salida de los jueces hasta ese año? ¿Cuántos años, hermanos? 590 años. No habían celebrado la Pascua. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Ese era el estado del pueblo de Israel. Ese es el estado del pueblo de Israel. Ahora vemos que en el templo de Dios estaba la gloria de Dios. Todavía ellos de alguna forma, es interesante ver esto porque cuando ellos leyeron el libro de la ley, se dieron cuenta que de alguna manera el culto de los sacerdotes era muy similar a lo que el libro de la ley estipulaba. Pero el pueblo jamás había leído el libro de la ley, jamás. Ahora, interesante es ver que adicionalmente Josías destruyó a todos los lugares altos. ¿Se acuerdan que siempre fue un problema ese asunto de los lugares altos donde adoraban dioses cananeos, ¿no? Y adicionalmente purificó todas las malas influencias que había en el templo. Unos 50 años antes de Josías, para no mentirles, 57, como unos 60 años antes, había otro nombre, un rey que se llama Manasés. Entonces el Manasés de alguna forma copió todas las prácticas de Israel y las introdujo como una mejor práctica, me imagino, a pueblo de Judá. Todas las divinidades que de alguna forma se habían cultivado en el norte las empezó a trasladar al sur. Y no solamente eso, sino que nuevas divinidades asirias las introdujo. Puso una imagen de Acera en el atrio del templo. Una imagen de Acera. Y el culto de Acera era totalmente abominable delante de Dios porque tenía que ver con la fertilidad. Entonces, ¿qué es lo que hizo el rey Josías? La quebró, la quemó en el valle de Megiddo y quemó a los sacerdotes, quemó los huesos de los sacerdotes, hizo cosas importantes. ¿Sí? Ahora, quiero que ubiquen esto y vayamos un poquito más adelante en el tiempo al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 7. Bueno, capítulo 1 no es. Hubo 2 deportaciones propiamente con los babilonios. La primera deportación, que no fue una deportación propiamente,
sino que tomó a sacerdotes, a príncipes, a gente talentosa. El rey de Nabucodonosor tomó la ciudad de Jerusalén y se los llevó a Babilonia. En esa primera deportación se fueron sacerdotes como Jeremías, como Ezequiel, como Zacarías. Ellos eran sacerdotes y fueron llevados allá. Y un hombre que también ustedes conocen muy bien, Daniel. Daniel también fue llevado hacia la cautividad. En una segunda deportación llega Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque el rey Sedequías se le ocurrió la brillante idea de aliarse con los enemigos de los caldeos. Los caldeos, pues, evidentemente no se iban a dejar. Llegan, sitian por 2 años Jerusalén y la destruyen totalmente. Destruyeron el templo, destruyeron toda la ciudad, se llevaron todos los utensilios, murió muchísima gente, y los que no fueron muertos a espadas fueron llevados cautivos a Babilonia. No había pueblo judío propiamente en su tiempo. De esos 3 hombres, quiero destacar al profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel dice en versículo 1: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Él se ubica, esos 3 que vamos a hablar un poquito más con detenimiento, esos 3 hombres, de alguna forma fueron los profetas de la cautividad. Ahora, él estaba en la primera deportación. Ahora, el punto es, ellos, los judíos, la gente de Jerusalén, debió haber entendido que eso era juicio de Dios. Debió haber entendido que el Señor estaba airado contra ellos. Debió haber entendido que de alguna forma el Señor no iba a permitir lo que ellos estaban haciendo. Y ellos aumentaron la maldad. Dice que la iniquidad se aumentó todavía más. Entonces, Dios manda llamar a Ezequiel en ese momento, que estaba en Babilonia, junto al río Quebar, que está junto a una ciudad que se llama Tel Aviv. No la Tel Aviv que ahora está en Israel, sino una que está en Babilonia. Tel Aviv quiere decir la colina de la primavera. ¿Sí? A lo mejor era un pastizal con flores y todo este tipo de cosas. Dice que él estaba allí junto a los ancianos y tuvo una visión. Él tenía 30 años. 30 años era la edad en que un sacerdote podía comenzar a fungir en su función. Dice que él estaba en ese lugar, estaba junto a los ancianos o los representantes que estaban en la sociedad de los judíos, y el Señor tuvo una visión con él, ¿no? Ahora, él comenzó a ver la gloria de Dios, cómo se manifestaba, cómo es que venía el trono de Dios, cómo venían 4 querubines tomándose de las alas, formando un cuadrado, y ahí estaba la gloria de Dios. Dice que la imagen era muy espectacular porque era una nube refulgente, como si hubiera metal dentro de la nube, y había relámpagos, y había un estruendo majestuoso cada vez que se movía. Y algo interesante es lo que dice el versículo 12: y cada uno, está hablando de los ángeles, de los querubines, cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviese, andaban. Y cuando andaban, ¿qué sucedía? No se volvían. O sea, era un ser espiritual, un querubín. El Espíritu le decía, muévete para allá, y ellos se movían. Al punto es de que ellos no volteaban para ver, bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? No, confiaban plenamente en lo que el Espíritu estaba haciendo, y ellos andaban en el Espíritu de una forma muy literal. Hermanos, andar en el Espíritu es algo muy similar a esto. ¿Qué quiero decir con esto? Donde el Espíritu lo mueve a usted para que se mueva, usted va y no voltea para atrás, porque delante de usted está ¿quién? La gloria de Dios. Delante del rostro de estos seres estaba la gloria de Dios, y su función era resguardar la gloria de Dios. Dice que tenían 6 alas, que con 2 cubrían sus pies, con 2 cubrían esta parte de arriba, y con 2 volaban. Cubrían sus pies porque delante de ellos está ¿quién? El Rey del universo. El ser más poderoso del universo está delante de sus pies. Ahora, está en esta visión, y fíjense, vamos a ir al capítulo 8. Esta profecía es muy interesante, hermanos. Ezequiel capítulo 8. ¿Por qué? Porque dice en el 6º año, un año después de lo que había sucedido en el río Quebar, dice: a los 5 días del mes aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano del Señor. Dice, y miré, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto como de bronce refulgente. Esta descripción, ¿a quién me suena? A la misma descripción del apóstol Juan en Apocalipsis, cuando está describiendo a nuestro Señor Jesús cuando lo vio resucitado, y le comenzó a dar toda la revelación acerca del Apocalipsis.
Aquí está. Dice, y miré ya aquí una figura, y versículo 3, y aquella figura extendió su mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, por esta parte de aquí. Y el Espíritu del Señor me alzó sobre el cielo y la tierra y me llevó a misiones. ¿A dónde? A Dios, de Dios en Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del cedro, la que provoca celos. De alguna forma, en el capítulo 7, si usted se toma el tiempo de leerlo, Dios le está diciendo, el juicio de Dios está a las puertas de la ciudad, ya. ¿Se da cuenta? El juicio de Dios está allá. Tiempo después, Dios va con Ezequiel, está él en su casa, estaba rodeado de varones, de los príncipes de Judá, ahí estaban delante de él. Dice que el Señor se aparece, lo levanta por encima de él, el Espíritu lo empieza a elevar y se lo lleva ¿a dónde? A Jerusalén. Si usted se da cuenta, son como 500 kilómetros, 500, 600 kilómetros, más o menos de distancia. Ahora, dice que lo pone en la entrada del atrio, donde estaba la imagen de quién? De Acera. ¿Quién levantó esa imagen? Manasés. ¿En qué tiempo lo está llevando? En el pasado. ¿Se da cuenta? Lo está llevando al pasado. ¿Por qué? Porque el Señor va a emitir un juicio. Y ese juicio tenía que ser escuchado por el pueblo de Israel. Y fíjese lo que dice: y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas. Versículo 4, y allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que ya han visto en el campo. ¿Se acuerda la visión majestuosa? Ahí estaba, delante de él, estaba en el templo la gloria de Dios, y ahí estaba junto al templo, dentro del atrio, la imagen de Acera. Dios comparte su gloria. No. Dios no comparte la gloria con quién, con nadie, ni con usted. A usted le permite ver su gloria, pero nunca va a compartir su gloria con usted. ¿Por qué? Él es Dios. Dice, como la visión que yo he visto en el versículo 5, y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta de la entrada, aquella imagen del cedro en la entrada. O sea, ahí seguía, ¿no? Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí? ¿Para qué? Alejarme de mis ojos. O sea, la gloria de Dios no iba a estar ahí junto a una imagen, junto a otro Dios. No. Dice, y me llevó a la entrada del atrio y miré aquí una pared en el agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y hay aquí una puerta. Ahora ya lo trajo a tiempo presente. Dice, entré pues y miré ya aquí toda figura de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban ¿cuántos varones? 70 varones. Un número importante, porque 70 son siempre los representantes de Dios, de alguna manera. Y esos varones tenían la autoridad sobre el pueblo de Israel, los guiaban, espiritual, social, judicial, de todo lo que podía ser guiado al pueblo de Israel. Eso era su responsabilidad. Ahora, eran varones de verdad, sí, no eran imaginables por lo que dicen. Y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos. Hazanías estaba vivo en ese momento. ¿Por qué? Porque lo mencionan en Jeremías, y mencionan que la casa de Safán fue una de las pocas que se mantuvo fiel en Jerusalén a Dios. Pero había una manzana podrida. Uno de ellos estaba sentado con los 70 varones de Israel, adorando ¿qué? Dios. Ahora, ¿y en dónde lo estaban haciendo, hermanos? En lo oscurito, donde nadie me ve. Fíjense lo que dice. Porque dicen ellos: no nos ve el Señor que ha abandonado la tierra. No nos ve el Señor. Nos está viendo Dios. Nos está viendo Dios, y no solamente Dios, también Ezequiel. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hacemos en lo oscurito, hermanos? Que dioses adoramos en lo oscurito, donde nadie nos ve. ¿Bajo qué razonamiento? ¿Dios abandonó la tierra? Dios no nos ve. Dice el Salmo 139 que a dónde iremos y huiremos de su presencia. Dice que si subimos al cielo, pues ahí está el trono de Dios. Y si descendemos al Seol, ahí está también el trono de Dios. ¿A dónde huiremos de la presencia de Dios? En ningún lado. Recordemos que Dios es un Dios que no comparte su gloria con nadie.
¿Se dan cuenta? Ahora fíjense lo que dice. Mas dijo, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. O sea, dice aquí, bueno, pues hay más todavía. Dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Bueno, Tamuz era un dios asirio, era el nombre cananeo de un dios asirio que tenía que ver con la hierba de la primavera. Recuerden que Israel, o esa zona de Israel, esa zona del mundo, pues es un poquito árida. Entonces en la primavera florecían las flores, pero ya en verano pues estaban totalmente marchitas, ¿no? Entonces ese dios Tamuz de alguna forma tenía que ver con esa verde hierba que reverdecía cada primavera, y siempre el rito iba asociado con ¿qué? Pues con cuestiones de fertilidad también, ¿no? Ahora, interesante es ver que esas mujeres estaban endechando a Tamuz, estaban ejerciendo el culto a Tamuz, un culto que el Señor les había dicho, no lo hagan. Dice, luego me dijo, no ves, hijo de hombre, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Esto estaba sucediendo en ese momento en Jerusalén. Dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa del Señor, y aquí junto a la entrada del templo del Señor, y junto al altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo del Señor y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Esos 25 varones, de alguna forma, con la construcción del hebreo original, tenían que ver con que eran sacerdotes. 25 sacerdotes de Dios, o levitas, para ser más precisos, estaban sentados. Ellos tenían a la casa del Señor, ¿a dónde? A sus espaldas. Levantaron sus ojos al cielo y estaban buscando ¿qué? La voluntad del Señor, ¿en dónde? Entre los astros y las estrellas. Según Deuteronomio capítulo 9, esa era una total aberración. Buscando la suerte del Señor en lo creado, leyendo su horóscopo de alguna forma, si lo trasladamos tiempos modernos. Dice, y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que ellos hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican las ramos sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonaré a mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz. ¿Y qué va a suceder? No lo sé. El juicio de Dios está ¿dónde? En la puerta de la ciudad. Ya, inminente. Y los líderes de Israel les decían, no todavía falta, esté tranquilo, total, ponte a ver la tele, relájate, ve tu horóscopo, todo está bien, tú sé una buena persona, no va a pasar nada. Y el juicio de Dios está ¿en dónde? Ahí en la tierra. Fíjense lo que dice el capítulo 9. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Ahora, versículo 3, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín que estaba ahí, sobre la cual había estado al umbral de la casa, y llamó al Señor al varón vestido de lino, y que tenía en su cintura un tintero escribano, y le dijo, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y pones una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tenga que misericordia. ¿Por qué Dios tendría que tener misericordia? Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nuestra vida actual? Mucho. Le voy a decir. Pose su dedo bueno, aquí vamos a regresar. Vamos a Efesios capítulo 2. Si me siguen. Versículo 1 dice, y Él está hablando nuestro Señor Jesús. Os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a ¿quién? Al príncipe de la potencia del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿dónde? De desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros, todos los seres humanos, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza ¿qué? ¿Hijos de qué? De ira. Lo mismo que ¿quién? Que los demás. Los demás. Jerusalén estaba delante de la ira de Dios. Todos
pecado y estamos delante de la ira de quién? De Dios. El sentimiento que Dios tiene cuando nosotros pecamos es que es ira. Es ira. Y la ira de Dios tiene que ser satisfecha. ¿Se da cuenta? No es de que el Señor dice, ay, pues es un muchacho, es un joven, es un niño. No, es ira. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. ¿Cuál es su Dios? Usted inmediatamente me va a decir, pues el Dios de Israel. Si usted pone por encima de todo su amor hacia algo, por definición ese es su Dios. Si usted ama el dinero, entonces ¿quién va a ser su Dios? El dinero. Y el que nosotros adoremos a cualquier Dios, sea el Dios de la Biblia, cualquier otro Dios, exige una forma de adoración. ¿Qué le exige el dinero a usted en adoración? ¿Asesinar? ¿Hacer una guerra? ¿Vender todo? ¿No tener escrúpulos? ¿No tener ningún principio? ¿Sobornar? ¿Extorsionar? ¿Matar? Ese es el culto del Dios del dinero. El Dios del poder, ¿qué tal? Escalar de cualquier forma. El Dios de mi carrera. Total, aquí me puedo estar 25 horas al trabajo, aunque el día tenga 24. ¿Cuál es el problema? Si me da un infarto, morí en cumplimiento del deber. ¿Qué tal el Dios de mis hijos? No, pobre chamaco, lo voy a traumar, pues le voy a dar todo, lo voy a consentir. El Dios de la locura. ¿Cuál es su Dios? ¿Qué es lo que le exige su Dios? Solo sepa que si usted adora a un Dios diferente del Dios de Israel, usted se convierte en ¿qué? En idólatra. ¿Y la ira de Dios está sobre quién? Sobre usted. Sobre usted. Dios va a perdonar eso. El juicio de Dios está ahí. Sin embargo, aquí en Efesios dice que de alguna forma Él nos salvó cuando nosotros éramos hijos de ira. ¿Quién? Jesús. No hay otra forma de salvación si no es ¿quién? La persona de nuestro Señor Jesús. Y de alguna forma la ira de Dios está sobre todos los seres humanos. Ahí está el juicio de Dios. Dios no ha abandonado la tierra. Dios no se ha alejado de ella. Pero por gracia somos salvos. ¿Qué es lo que el Señor quiere entonces? Si está el juicio de Dios ahí afuera, es que usted se rinda, se postre delante de Él, se rinda, se arrepienta, crea. Porque sabe, Dios exige de nosotros que seamos una nueva criatura. Si nosotros no somos una nueva criatura, nosotros no somos hijos de Dios. Y si nosotros no somos hijos de Dios, no somos objetos de la misericordia de Dios. ¿Se dan cuenta? Nosotros estamos expuestos. Si usted tiene un Dios ajeno a Dios, usted es hijo de ira. Ezequiel capítulo 11. Versículo 17 dice: y por tanto, así ha dicho el Señor, Jehová el Señor: yo recogeré de los pueblos y los tendré en la tierra en los cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías, se convertirán en su corazón, y todas sus abominaciones, y les daré ¿qué? Un corazón, un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré ¿qué? Un corazón de carne. Si usted no es regenerado por el Espíritu Santo, usted no puede estar delante de Dios. Usted no puede ser hijo de Dios. ¿Es hijo de qué? De ira. Y si es hijo de ira, ¿cuál es su futuro? El juicio de Dios. Fíjense que esta profecía se cumplió cabalmente. Déjeme leerle el 2 de Crónicas. Versículo 36-14, si quieren no lo lean, dice: también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones, exactamente lo que estaba viendo Ezequiel, de las naciones, y contaminando la casa del Señor, la cual él había santificado en Jerusalén. Y el Señor, Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos
o sea, profetas, por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y su habitación, mas ellos hacían escarnio a los mensajeros de Dios. O sea, finalmente ustedes se pueden burlar. Ahora, dice, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de sus santuarios, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó a sus manos. El juicio de Dios se va a cumplir, es un decreto de Dios. Usted puede escapar solamente a través de la persona de nuestro Señor Jesús. La gracia de Dios tiene sentido en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, si no. No se trata de que usted se acoja a un santo, a una virgen, a un sacerdote, a una religión, a una iglesia, a un pastor, a lo que sea. El único medio de salvación es ¿quién? Jesús. Dice que no hay otro nombre debajo del cielo en quien nosotros podamos ser ¿qué? Salvos. Y que nuestro Señor Jesucristo estaba reconciliando en la cruz a quién? Al hombre que estaba caído, que está en la condenación de la ira de Dios. ¿Y a quién? A Dios. Porque Dios no va a compartir su gloria con nadie. No se engañe. Usted no va a burlarse de Dios. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Ahora es interesante ver esto por lo siguiente. Hace 2 o 3 semanas hablé de la importancia del mensaje de Dios. ¿Usted cree que la gente de Jerusalén no tendría sus problemas? Seguramente aún en ese intervalo donde habían sido deportados y fue la segunda deportación, pues había gente que tenía necesidades físicas, capacidades diferentes, había gente, mujeres abandonadas, había gente que tenía problemas de liquidez, problemas económicos, problemas emocionales, algunos muertos, algunos enfermos. La pregunta es, ¿ese era su principal problema? No. El principal problema del ser humano es ese. El juicio de Dios está ahí. No importan tus discapacidades, tus autoestimas, tus problemas económicos, lo que sea. El juicio de Dios está ahí. Y la importancia del mensaje tiene que ver que la única manera de escapar del juicio de Dios es Jesús. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque ya cuando nosotros somos renovados con el Espíritu Santo, nosotros somos nuevas criaturas y entramos en el reino de Dios. Pero la importancia del mensaje tiene que ver con que la gente, todo el ser humano, está bajo el juicio de Dios. Eso fue lo que sucedió en Jerusalén. Eso fue lo que el profeta Ezequiel estaba viendo en el pasado y en el presente inmediato. Sin embargo, si usted ya se va a Ezequiel y luego va a Zacarías y va sobre todo al libro de Daniel, se dará cuenta que el Señor no se quedó ahí. 70 años después de la cautividad, ¿qué lo que sucedió? Dios prometió, hasta con nombres y apellidos, que un rey, el rey Ciro, se iba a levantar e iba a permitir la reconstrucción ¿de dónde? Del templo. Esdras. Después Dios levantó a Nehemías e hizo que la ciudad fuera restaurada. De ahí comienzan semanas de una profecía que viene ¿en dónde? En Daniel. En donde todo iba a ser restaurado y iban a ser ¿quién? El Mesías. La promesa del Mesías iba a ser cumplida en tiempo, de forma. Y esa es la importancia del regreso a Jerusalén, la preparación para el Mesías. Y la pregunta para ustedes, ¿la ira de Dios está ahí? ¿Usted está preparado para enfrentar la ira de Dios? Puede pensar que el que está aquí parado está loco, es un lunático, o es de esos predicadores que luego los caricaturizan en las películas, que están parados en un botecito, en un banquito, y están empezando a decir que la ira de Dios viene. La ira de Dios es real. La ira de Dios está ahí. Y usted no tiene la vida comprada. Si hoy pasa delante del Señor, ¿qué va a suceder? Usted no se va a burlar de Dios, y yo tampoco. Usted está preparado para ese encuentro con su Dios, con el Mesías, o sigue confiando en todo lo demás. Y por último, ¿quién es su Dios? Cualquiera que sea su Dios, al Señor le pide que renuncie a eso y se entregue por completo al único Dios verdadero, el único que le puede dar sentido a su vida, el único que le puede traer paz a su vida, el único que es capaz de transformar su vida. Si su justicia no es superior a los fariseos, usted no va a ser en el reino de Dios. Y no tiene que ver con cuestiones morales, no tiene que ver con que me porto bien o me porto mal.
sino con ser renacido del Espíritu Santo, escuchar la voz del Espíritu Santo y andar en el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? No tiene que ver con que yo me porte bien o mal, o venga o no venga a la iglesia. Si usted escucha la voz de Dios, ríndase a Él. Ya, ahora, no mañana. Ahora, vamos a ver. Señor Dios Todopoderoso, te damos tantas gracias por este día. Yo te suplico por todos los presentes, te suplico que tú toques sus corazones, que tu Espíritu hable sus espíritus, Señor. Te suplico que tú les llames, Señor, que ellos puedan venir a ti. Te suplico que tú creas esa convicción de pecado, Señor, de justicia y de juicio delante de ti. Y te suplicamos, Señor, que tú, en tu misericordia, Señor, les hagas entender, quebrantes sus corazones. Ahora, Señor, sobre quienes somos tus hijos, Señor, yo te suplico que tú nos enseñas, nos redargullas, Señor, y podamos entender que separados de ti, Señor, separados de andar en el Espíritu, Señor, no podemos. Damos gracias por este día, en nombre de Jesús. Bueno, vamos a tener 3 minutos.